Ya le di empezar, pero no empezó. Ya empezó, creo. Bueno, buenas tardes. Nosotros pertenecemos al grupo 4. Vamos a hablar sobre la programación de operaciones versus la programación de proyectos. Los integrantes del grupo somos Cindy Naye Moreno, Jonathan Steven Ramírez y Daisy Janet Pinzón. Y pues les habla Patricia Ultra. Primero vamos a ver qué son la programación de operaciones. Esta programación es una técnica que lo que busca es organizar, ordenar las actividades operacionales de la empresa y pues asimismo asignar los recursos. La programación de proyectos se enfoca pues puntualmente en los proyectos de la empresa, cómo mejorar las operaciones de las que hablábamos anteriormente para que sean más eficientes y por supuesto innovadores. ¿De qué dependen los proyectos? De esos recursos que asigne la programación de operaciones. Acá podemos ver los objetivos de cada uno de ellos. Las operaciones, lo que busca es evaluar primero la capacidad operacional de la empresa, planear la producción que se va a realizar, la administración tanto de los inventarios como de la calidad, realizar los diseños tanto de las instalaciones como de la ubicación y todo el tema logístico de las operaciones para así poder obtener las estrategias de las mismas. En cuanto, a la programación de proyectos, entonces lo que buscamos acá, primero identificar los riesgos potenciales que haya en la empresa, analizar y priorizar esos riesgos y de acuerdo pues a ese análisis identificar la estrategia de mitigación de ellos para buscar pues tanto cómo mitigarlos como las contingencias en caso de que la mitigación no funcione. Luego de esto se revisan los riesgos durante la etapa del proyecto y al final del proyecto. Ya cuando se finaliza el proyecto, obviamente se identifican nuevos riesgos y empezamos nuevamente el ciclo. Bueno, ahora vamos a hablar de los beneficios que tiene cada una de esas programaciones en la administración de operaciones. Los beneficios más importantes son que proporciona un control superior de resultados, da una mejor visión de los empleados, define el flujo de trabajo claro y estructurado y da una mejor visión. En palabras más textuales, la administración de operaciones tiene o basa su importancia en la reducción de los costes operativos, que más que todo se centra en el proceso de producción y en el plan de operaciones, haciendo así más el cumplimiento más eficaz de los objetivos y pues que su alcance sea pues más certero. Hablamos de fechas establecidas, no finaliza dentro de tiempos temporales, sino a medida que se va realizando la operación. Asimismo, ofrece o brinda un mejor servicio con una calidad alta al finalizar la operación que se esté realizando dentro de la producción. La atención al cliente también es uno de los beneficios que aporta esta administración, ya que el plan de operaciones permite que la empresa logre un producto final de gran calidad y que beneficie pues a los usuarios del servicio o producto. En la gestión de proyectos, su beneficio es que optimiza el flujo de trabajo, mejora el trabajo en equipo, que es muy importante para poder realizar un proyecto, aumenta la comunicación constante con las diferentes áreas que intervienen en él, abarata o economiza los costos que genera la producción de ese proyecto o la generación de ese proyecto y crea presupuestos adicionales según los escenarios que se vayan realizando en su desarrollo. Administrar los recursos y optimizar la resolución de inconvenientes. Ahora vamos con las diferencias. Entonces, las principales diferencias entre el proyecto y la operación es que basa más que todo en la responsabilidad, en el quehacer y en la productividad. Dicho de otra manera, pues más importante es que primero el proyecto tiene como objetivo finalizarlo. La operación se va realizando a medida que va surgiendo la operación, es decir, no finaliza como tal, sino si se cierra la empresa, pues acaba la operación. En pocas palabras, el proyecto se desarrolla en tiempos cortos, mientras que la operación en fechas establecidas a medida que se va realizando pues la tarea. El proyecto se ocupa de un presupuesto asignado y la operación lo que hace es que desarrolla de una manera repetida y continua la operación, asegurando que los costos se usen de acuerdo a la tarea que se vaya a realizar.
Listo. Buenas tardes. Continuando con la información que suministraba Cindy, hablando de las variables, tenemos 4 variables si tomamos como referencia la administración de operaciones. La primera es la distribución y el cuidado de la empresa. Esta es bastante importante porque en una logística los recursos hay que mantenerlos de una manera adecuada y se deben optimizar de la mejor manera. Es decir, no tenemos que subutilizar ni tener un sobrestock de recursos, sino tenerlo justo para que la operación funcione de la manera adecuada. Mejora continua de los procesos, esto va alineado en el área de calidad. La mejora continua tiene que ver con que cada vez, así el proceso esté funcionando de una manera adecuada, siempre se debe estar buscando la forma de ser de pronto más rápido o de pronto más económico o de pronto más simple para que de esta manera pues cada día vayamos evolucionando. El control de la producción tiene que ver, bueno, depende de la industria, pero debe ser que se tenga un adecuado manejo de lo que, si es una empresa de manufacturas, de lo que produce, o si es una empresa de servicios, de los insumos que entrega hacia los clientes. Y la gestión de materiales tiene que ver con no tener más de lo que se necesita, o sea, tener lo suficiente en dado caso de una contingencia. Un ejemplo ahorita con el tema de la guerra, que hay unos suministros que están demorándose en llegar. Entonces es gestionar de tener los recursos suficientes para operar de una manera adecuada. En el tema de administración de proyectos, digamos que tenemos en este caso 6 variables. Cuando hablamos de un proyecto, hablamos de algo que todavía no se ha ejecutado, que estamos en proceso de ejecutarlo. Entonces tenemos que hablar del tiempo, de los costos que va a generar ese proyecto, de la calidad que buscamos tener con el proyecto que estamos ejecutando, el alcance que tiene que ver con el cubrimiento y a quiénes vamos a afectar o a qué proceso vamos a afectar, los beneficios que pudiera llegar a generar el proceso. Normalmente un proyecto puede ser un proyecto de mejora, entonces hay que mirar si los beneficios que vamos a obtener con ese proceso pueden llegar a ser, digamos o que pueden llegar a generar una trascendencia o no para realizar o no el proyecto, y los riesgos que tenemos, ya sea riesgos financieros o sea riesgos de afectación a los clientes, o sea, no sé, cualquier riesgo que pueda tener de acuerdo al tipo de industria. Las técnicas, entonces, dentro de las técnicas tenemos en el tema de operaciones, diseño de bienes y servicios. Tenemos que enfocarnos en eso, la gestión de la calidad, las estrategias de los procesos, las estrategias de localización, las estrategias de la organización, los recursos humanos, la gestión de abastecimiento y la gestión de inventarios. Todo va enfocado básicamente en diseñar nuevos procesos o nuevos proyectos que permitan tener o mayor rentabilidad o mayor cubrimiento o mayor facilidad de cara al cliente. En cuanto a los proyectos, hay algunas técnicas, que es la técnica gráfica de Gantt, los métodos de ruta crítica, o la estructura de división de trabajo, que es los workgroup o los grupos de trabajo. Continuamos, por favor. Sí, Vamos a ahora ver entonces al video, que es una entrevista al coordinador de operaciones y tecnología de Colmedica. Cordial saludo, mi nombre es Daisy Pinzón Fontecha, soy representante del grupo número 4. Somos estudiantes de 9º semestre de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto. El día de hoy vamos a hablar acerca de la administración de operaciones y la administración de proyectos. Y para esto nos está acompañando el día de hoy el ingeniero Alejandro Montenegro, quien es el coordinador de operaciones y tecnología de la empresa Colmedica Medicina Prepaga. Bienvenido, ingeniero Alejandro. Buenas tardes, Daisy. Muchas gracias por la presentación. Gracias, ingeniero. Bueno, nos gustaría, si usted nos puede explicar de una manera de pronto clara o sencilla, los conceptos de administración de operaciones y administración de proyectos. Claro que sí. La administración de operaciones consiste básicamente en identificar, organizar, ordenar en secuencia lógica todas las actividades derivadas de un proyecto, es decir, programa o plan de producción, ubicarlas en forma detallada a la altura de un tiempo determinado que se van a realizar. Es decir,
un antes, un durante y un después. Un antes, ¿cómo sería? ¿Cómo se va a realizar? Debemos tener en cuenta cómo lo vamos a ejecutar. Un durante, cómo lo estamos haciendo, y un después, cómo va a quedar nuestra administración de operaciones y el objetivo si se va a cumplir. La administración de proyectos indica qué se debe hacer, qué recursos se deben utilizar y cuándo vence el proyecto. Es decir, es un plan que expone las fechas de inicio, las fechas de finalización, los límites de ejecución, y deben cumplirse en proyectos y contemple el tiempo. Perfecto. ¿Cuáles serían las principales funciones de un jefe de operaciones? Básicamente nosotros nos ocupamos de gestionar el recurso humano. Esa es una de las funciones más importantes que llevan de la mano pues la utilización debida de las materias primas, del capital que nos asignan, perdón. También nos encargamos de llevar un control muy riguroso de todos los procesos que conllevan pues el paso a paso para la ejecución de las actividades dentro del área, así como la planeación de las diferentes actividades. Perfecto. ¿Cuáles serían los objetivos de la administración de operaciones? Tenemos actualmente 3 objetivos que son pues los principales, que es medir el nivel de eficiencia, que es lo que nos permite una buena utilización de la mano de obra, del equipo que nos asigna y del entorno. También tenemos un objetivo que es nivelar los inventarios, tener unos inventarios bajos, y un último que es mantener un exceso de servicio al cliente, es decir, mantener uno de los mejores servicios al cliente. Claro, sí, señor. ¿Y cuáles serían los de la administración de proyectos? De igual manera nos enfocamos en 3 principales objetivos, que es costo, programa y desempeño. El costo es el proyecto, la suma de los costos directos y los asignados al proyecto. El programa se establece la fecha de terminación del programa y algunos eventos intermedios. Y el desempeño, las características de ejecución del proyecto o servicio que se crea para el proyecto. Perfecto. Y por último, ingeniero, ¿cuáles serían los beneficios pues, que tiene la administración de operaciones y la administración de proyectos? En esto quiero extenderme un poquito para los beneficios de la administración de operaciones. Uno de los principales beneficios es proporcionar un control superior de resultados, dejándonos pues buenos resultados a final de los proyectos, dar una mejor visión de los empleados, definir un flujo de trabajo claro y estructurado, orientar las acciones con base en datos. En cuanto a los beneficios de los proyectos, tiene un presupuesto definido con anterioridad, es decir, una planeación estipulada sin sorpresas de costo, algo que nos permite planear y llevar a ejecución plena un proyecto. También la optimización del trabajo en equipo es uno de los grandes beneficios. Se sabe que los resultados se esperan como se planean, tienen una fecha de conclusión, lo que facilita la organización de los proyectos. Perfecto, ingeniero. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de mis compañeros y de la universidad, pues agradecemos su tiempo y su colaboración.